En adelante, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 en adelante. Voy a esperar que encuentres esa porción de las Escrituras y luego vamos a orar por la bendición del Señor sobre su palabra. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 20 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Padre, en esta hora que estamos delante de ti, Señor, y hemos cantado nuestros salmos, nuestros cantos espirituales para tributarte la gloria merecida a tu nombre. Ahora, Señor, que hemos leído tu escritura y estamos preparándonos para escucharla, con humildad te pedimos, Señor, de que a través de tu Espíritu Santo tú ayudes tanto al predicador, Señor, como al que lo oye, a que este sea un momento, Señor, provechoso, que sea un momento, Señor, en el cual la persona de tu Hijo, Señor, sea exaltada. Señor, que nuestras mentes sean informadas con las verdades de los misterios de Cristo, y que nuestros corazones sean cautivados por tu hermosura, Señor. Esto, Señor, solo lo puede hacer tu Espíritu, Señor. Y por eso te pedimos la intervención de Él en todo poder, en esta hora, creyendo, Señor, de que tú estás donde dos o tres se congregan en tu nombre. Tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Iglesia de Tesalónica, que es la iglesia que estamos, hermanos, estudiando y predicando. Una iglesia que, como hemos visto en el libro de los Hechos, capítulo 16 y 17, una iglesia nacida en medio de grandes persecuciones y aflicciones. Una iglesia que, sin embargo, desde el principio fue expuesta al mensaje del Evangelio de una manera clara. Una iglesia que el apóstol Pablo viene y modela como ejemplo a las demás iglesias de Macedonia y Acaya. Eran cristianos, eran santos comunes que sin embargo tenían lo que nosotros tenemos, hermanos, un Dios extraordinario. Y ese Dios extraordinario había dotado a la iglesia de Tesalónica, les había regalado preciosos dones. Y a través de los mensajes iniciales hemos visto esas extraordinarias facetas de la misericordia y la gracia de Dios sobre la iglesia de Tesalónica. En primer lugar, hemos visto de que aquella iglesia había recibido de parte de Dios un extraordinario mensaje, Desde su incepción, ellos recibieron una dosis concentrada, preciosa, clara, hermanos, de la palabra de Dios, de esos mensajes expositivos, de ese evangelio, el cual presentaba a Cristo nacido, muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Y ellos habían recibido aquella palabra con gozo, nos dice la palabra del Señor, que ellos habían recibido la palabra con gozo,
y que ellos, hermanos, estaban diseminando ese mensaje con fidelidad, de tal manera que cuando Pablo y su grupo de amigos y compañeros apóstoles estaban predicando el evangelio, ellos, hermanos, se daban cuenta que los tesalonicenses ya estaban yendo a predicar a esos lugares aún con anterioridad. Así que un extraordinario mensaje, el mensaje del evangelio de Cristo Jesús, hermanos, y qué importante saber de que nosotros también tenemos ese extraordinario mensaje en tiempos en los cuales se cuestiona si el evangelio es suficiente. Iglesias cristianas, aunque quizás no lo verbalicen de esa manera, lo piensan si es que el evangelio es suficiente. ¿Será que hay otras cosas que la iglesia está llamada a hacer aparte de predicar el evangelio, hermanos? Y nosotros debemos tener esto bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, y debemos de oír la voz clara del Señor en la gran comisión, cuando Él manda a su iglesia a predicar el evangelio a toda criatura y a ir y a ser discípulos a todas las naciones. El evangelio sigue siendo, hermanos, suficiente y será siempre suficiente, porque es el poder de Dios para salvar. Esta iglesia había recibido además una extraordinaria esperanza. Ellos se habían asido a una esperanza. Ellos eran una comunidad escatológica, la cual estaban asidos a la esperanza del retorno visible, glorioso y personal de Cristo Jesús. Pablo reconoce eso en el capítulo 1, cuando dice de que ellos están perseverando en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y esta certeza y esta perseverancia en la esperanza que les había sido propuesta eran verdaderamente extraordinarias. Hermanos, una vez más es una pregunta que nosotros debemos de reafirmar en nuestros corazones con una respuesta bien clara. Viene el Señor, regresa el Señor por segunda vez. Te lo pregunto, iglesia. Amén. Y cuando Él dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Era una iglesia, hermanos, que de parte de Dios habían recibido una extraordinaria devoción. El Señor los había llenado de un denuedo espiritual, como un regalo espiritual para predicar y enunciar aquel evangelio. Les había dado ministros que estaban libres de avaricia. Desde aquellos tiempos, hermanos, el evangelio en los corazones y en las mentes de gente no regenerada ha sido un instrumento de avaricia para muchos. Pero Pablo y Silas, mandado acá, ellos son mandados sin esa agenda, sino con la agenda de preservar ese evangelio de avaricia, sin la agenda de tratar de agradar ni al hombre, ni a la misma iglesia, sino a Dios. De tal manera, hermanos, que estamos viendo características del extraordinario Dios de la iglesia en Tesalónica, y cómo esto se estaba reflejando en la vida de la iglesia. Y el día de hoy vamos a ver una característica más, y es el encabezado de nuestro sermón. Esta iglesia de santos comunes estaban experimentando un extraordinario gozo. Un extraordinario gozo. Acordémonos, hermanos, de que ellos estaban creciendo y desarrollándose en medio de situaciones bien adversas, persecuciones, cárcel, aún muerte, amenazas. Y en medio de esto, aquella iglesia parecía retener un gozo espiritual que Dios le estaba dando, que era simplemente extraordinario. Toda la carta, hermanos, está salpicada por estas menciones del gozo de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:6, Pablo reconoce de que ellos han recibido la palabra en medio de grande tribulación y sin embargo con el gozo del Espíritu Santo. Una vez más, Primera de Tesalonicenses 2:19 al 20, Pablo, hermanos, no solo dice que ellos han recibido la palabra con gozo, sino que ellos se han convertido en la gloria y el gozo de los apóstoles por su actitud para con la palabra. Primera de Tesalonicenses 3:9, Él da gracias al Señor, damos gracias al Señor por todo el gozo con que nos gozamos. Esta es una tautología, ¿no? Una tautología, cuando alguien de una manera deliberada repite palabras porque quiere enfatizarlas, como cuando tú vienes y le dices, yo te amo a ti con todo el amor, mi amor. Pablo está diciendo, el gozo con el que yo me estoy gozando es un gozo demasiado precioso para expresar.
¿Qué acciones de gracias podemos dar a Dios por este gozo con el que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Está usando una redundancia de una manera intencional. Luego, 1 Tesalonicenses 5:16, él viene y le recuerda algo que le había dicho a los filipenses también: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Les invita, hermanos, los llama a que continúen en ese camino de gozo espiritual. Y el gozo, la alegría, la felicidad es algo que el hombre busca. Y lo busca generalmente a causa del pecado en todos los lugares equivocados. Aún si nosotros vamos a hacer market, algunos que van en donde existe un logo que dice "Where shopping is a pleasure". Y cuando vamos allí buscamos los artículos que vamos a comprar. Por ejemplo, si vamos al pasillo en donde está el jabón de lavar. El jabón de lavar se llama Glad y se llama Joy. Porque de alguna manera, hermanos, las agencias de publicidad han capturado la necesidad que el hombre tiene de felicidad, de dicha y de gozo. Y el hombre la busca en cualquier lugar, generalmente en lugares equivocados. Muchos lo buscan en el fondo de una botella de alcohol, otros lo buscan en los brazos de una mujer ajena, otros en una religión vacía, otros a través de la afición desmedida a un equipo de fútbol. Pero el hombre busca gozo, busca alegría, busca satisfacción. Agustín de Hipona en el año 300 vino y dijo lo siguiente: Señor, tú nos hiciste para ti, Señor. Tú nos hiciste para ti, Señor, y mientras no encontremos reposo en ti, nuestras almas estarán siempre inquietas. Y el hombre aparte de Dios está siempre inquieto, siempre buscando, siempre deseando, nunca encontrando. Hermanos, ¿cuánto le dan gracias a Dios, hermanos, de que Él nos encontró a nosotros? Pero esta iglesia de Tesalónica parecía estar experimentando un gozo extraordinario en medio de amenazas, en medio de cárcel, en medio de presiones sociales y religiosas, en medio de exilio. Quizás una estampa de este gozo cristiano, no es de Tesalónica, pero en Filipo, en donde Pablo y Silas los meten a la cárcel, hermanos, lo ponen en un cepo, que es un instrumento de tortura, y en medio de la cárcel, en medio de la humedad de aquel lugar o del calor, yo no sé, en medio de aquella oscuridad, ¿qué es lo que hace Pablo y Silas? ¿Qué es lo que se ponen a hacer Pablo y Silas? Yo sé quizás lo que yo me podría haber puesto a hacer, a llorar o a quejarme. Pero ellos, hermanos, que estaban siendo receptores de un gozo extraordinario, se pusieron ¿a qué? A cantar. Se pusieron a cantar himnos, hermanos. Esto no es, hermanos, sinceramente, de que Pablo y Silas fueran supermanes espirituales. Es que estaban experimentando el gozo de un Dios extraordinario. Y aquí viene nuestra pregunta clave del día de hoy. ¿Por qué el pueblo de Dios puede experimentar un gozo extraordinario en medio de condiciones adversas? ¿Por qué? Quizás nuestros padecimientos no son los de Tesalónica, quizás no nos han echado a ninguno de nosotros a la cárcel, quizás no estamos siendo perseguidos por nuestra fe todavía, pero sí batallamos, hermanos, en contra de desempleo. Hermanos, el cristiano moderno batalla en contra de muerte, desavenencias familiares, divorcios a veces, incertidumbre, enfermedad, pandemias. Una vez más, ¿por qué el pueblo de Dios puede experimentar? ¿Por qué nosotros, por qué Christ Family puede experimentar un gozo extraordinario que desafía las circunstancias que nos rodean? Hermanos, nosotros vamos a contestar esto a través de 3 encabezados. El primero del cual es: porque nosotros gozamos, hermanos, de fraternidad con Dios. Porque nosotros gozamos de comunión con Dios. Una vez más, cuando nosotros vamos, hermanos, a
Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo le está dando gracias a Dios en el verso 13, porque ellos recibieron la palabra de parte de Dios y la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Dios estaba hablando, Dios estaba comunicándose, Dios estaba mandando sus mensajeros, hermanos, para que predicaran el mensaje del evangelio en Tesalónica. ¿Y cuál, hermanos, es el propósito de Dios cuando habla? ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos su palabra? ¿Cuál es el propósito de Dios al mandar a Cristo mismo? Bueno, nosotros podemos decir, bueno, el propósito de Dios es salvarnos, pastor. Y estamos correctos en lo que decimos, hermanos, pero yo creo que debemos ampliar esa respuesta. Sí, pastor, bueno, el Señor nos mandó su palabra para que nosotros estemos firmes en la fe. También es cierto, pero debemos ampliar, hermanos, esta respuesta. Y creo, hermanos, que la verdad completa está en las Escrituras. Escucha lo que dice Primera de Juan. ¿Cuál es el propósito del mensaje? ¿Cuál es el propósito, hermanos, la venida de Cristo mismo? Esto dice Primera de Juan, capítulo 1. Y dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo esto, está diciendo Juan, ha pasado. Lo que hemos visto y oído os proclamamos a vosotros. Aquí está, importante, el propósito. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito, hermanos, de todo esto que Dios ha hecho, hermanos, que se puede encerrar bajo el título redención, en donde está incluido el mensaje de salvación, tiene un propósito. Dios, hermanos, quiere tener comunión con nosotros. Y esta es, hermanos, la primera razón y motivo extraordinario por el cual nosotros podemos gozar de ese gozo en medio de las circunstancias más adversas. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos comunión con Dios. Dios nos ha dado a su Hijo, Dios nos ha dado el mensaje del evangelio y Dios manda predicadores fieles para que continúen anunciando ese mensaje, con el propósito, hermanos, de que al tener nosotros comunión con el mensaje, tengamos comunión con el Padre y tengamos comunión con su Hijo. Cristo ha removido los impedimentos que estaban delante de nosotros para tener comunión con Dios. Cristo los ha removido. Hermanos, por eso Él dijo, consumado es. Él está diciendo, han sido removidos los obstáculos para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Hay dos estampas que a mí vienen a mi mente acerca de los obstáculos que el hombre tenía para acercarse a Dios. Primero es el velo que había para entrar al lugar santísimo. Y detrás, hermanos, del velo estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Y ahí no podía entrar nadie, sino el sumo sacerdote una vez al año, después de haber ofrecido sacrificios por sí mismo. Pero cuando murió en la cruz el Señor, cuando en el Gólgota dio, hermanos, el último grito y expiró, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? El velo se partió. La separación, hermanos, el obstáculo que impedía de que el cristiano entrara a la Shekinah, la gloria de Dios, hermanos, se partió y se partió, hermanos, de arriba hacia abajo. No hay impedimentos más para tener comunión con Dios. Por eso podemos experimentar un gozo extraordinario. La otra estampa, la próxima figura, hermanos, que impedía el gozo delante de la presencia de Dios, son los querubines que guardaban el paso del hombre de regreso al jardín del Edén. Yo creo que lo primero que Adán y Eva hicieron cuando lo sacaron del jardín del Edén a causa del pecado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Trataron de regresar, ¿no? Eso hubiera hecho yo. Tratar de ver si yo me cuelo de regreso.
porque el mundo había sido maldito por causa de mi pecado. Y a ver si yo meto un pie y Dios me deja entrar de regreso. Pero cuando ellos vieron hacia atrás, habían dos hermanos querubines y estaban guardando la entrada al huerto, y dice que tenían una espada que se movía para 4 lados. No se podía. Pero ahora, hermanos, el postrer Adán, Cristo Jesús, hermanos, entra de regreso a la presencia del Señor y oye de los labios del Padre: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y ¿sabes qué? Tú y yo podemos entrar, hermanos, con Él. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ay, no, pastor, eso es solo para los consagrados. Eso es quizás para los ministros, no para mí. Hermanos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no por mis méritos, no por mi supuesta espiritualidad, sino por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entrad confiadamente. Entrad confiadamente. ¿A qué? A tener comunión con Dios. Hermanos, y cuando entendemos de que Dios ha tomado la iniciativa para tener comunión con nosotros, no tenemos que vivir de lejos para con Dios. Y esto produce en nosotros un gozo extraordinario en medio de la adversidad. Ahora, ¿cómo crecemos en nuestra comunión con Dios? Porque podemos crecer en nuestra comunión con Dios. Y la iglesia de Tesalónica había hecho 2 cosas que yo creo, hermanos, que nosotros debemos decir: qué bueno que esto quedó registrado acá para que yo venga y lo imite. En primer lugar, habían aceptado la palabra con gozo. Habían aceptado la palabra con gozo, no se habían resistido a la palabra. En segundo lugar, nos dice este mismo pasaje, ellos habían apreciado la palabra, ellos habían recibido la palabra como lo que era, palabra de Dios y no de hombres. Qué importante para crecer en nuestra comunión con Dios, la actitud que nosotros tenemos con la palabra. Porque, hermanos, si al hermano ser predicada y anunciada la verdad de la palabra de Dios, nosotros empezamos a poner escudos, no, ese mensaje ya yo creo que me lo están tirando a mí, así que yo voy a cerrar el volumen de mis oídos. O cuando nosotros empezamos a demeritar al que va a predicar: oh no, ya yo lo oí eso de un tremendo predicador de la televisión, ya, y ¿qué me va a decir este? Que yo ya no sepa. Altiveces. Cuando, hermanos, venimos nosotros y resistimos la palabra, cuando somos indiferentes a la misma, cuando, hermanos, nuestra mirada está más puesta en el reloj para que avance rápido para nosotros irnos, nosotros no estamos aceptando ni apreciando la palabra de Dios. Y entonces ahí es muchas veces en donde la comunión que Dios quiere tener con nosotros se estanca. No por Dios, sino porque nosotros, hermanos, no estamos recibiendo la palabra como deberíamos, o no la estamos apreciando. Escucha algo que el Señor le dijo a Ezequiel. Esto es hasta divertido. Ezequiel 33:32. El Señor manda a Ezequiel a predicar y le dice: Ezequiel, cuando tú prediques y tú te bajes del púlpito, ellos van a decir: ay, pero qué bien predicaste, Ezequiel. Tus palabras van a ser como un cantor de amores, como que ahí estuvo, no sé, Camilo Sesto mezclado con José José. Ay, pero qué voz, pero qué mensaje, pero qué exégesis, pero qué homilética tan tremenda. Esto van a decir de ti, Ezequiel: qué hermoso de voz, y canta muy bien y predica excelente. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hoy, hermanos amados, para crecer en nuestra comunión con Dios, el Señor nos llama a aceptar su palabra, a recibirla con mansedumbre, a no ser indiferente a ella. Aún, hermanos, cuando toque momentos y situaciones del alma en las cuales nosotros nos sintamos un poquito incómodos, viene de parte de nuestro Padre Celestial, que quiere tener comunión con nosotros, y es la única manera de crecer.
De tal manera, hermanos, de que en medio de las situaciones adversas nosotros podemos tener el gozo del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tener comunión con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto debe responder una pregunta que la gente se está haciendo, ya que para nosotros no debe ser pregunta, pero si la gente se la está haciendo. Y la pregunta que es si es que las iglesias son indispensables. Ya, la gente, no, hay que hacerse esa pregunta. Bueno, para el mundo, hermanos, es más indispensable, hermanos, un bar o hermanos, abrir los restaurantes, porque esto es imposible. Las iglesias pueden quedar cerradas y nosotros decimos no. Nosotros necesitamos ir a escuchar el mensaje, porque no podemos separar el mensaje de, hermanos, el deseo que Dios tiene de tener comunión con nosotros. La comunión con Dios y su pueblo no puede separarse del mensaje que Dios ha dado a su pueblo. Así que nosotros, hermanos, decimos la iglesia sí es indispensable. O sea que esta dulce comunión con el Padre nos capacita para estar gozosos en medio de la adversidad. Pero en segundo lugar, hermanos, este gozo extraordinario en situaciones adversas es posible. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos con no solo la comunión con Dios, la fraternidad con Dios, sino también la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Pablo se regocija en la iglesia, una vez más, 1 Tesalonicenses 2. Y él dice, la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. El Espíritu Santo, hermanos, actúa en nosotros. La palabra está haciendo su obra en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. La palabra del Señor dice, hermanos, de que el Señor que ha empezado la obra en nosotros también la terminará. Imagínate que Él haya empezado la obra, pero diga, ahora tú termínala. Tú empezaste la obra. Ahora, no, yo la voy a terminar, o viceversa. Estaríamos, hermanos, mal. Pero los cristianos de ayer y hoy nos podemos regocijar, hermanos, de que Dios no solo, hermanos, pronunció salvación sobre nosotros, sino que ese mismo Dios, hermanos, nos ha dejado su Espíritu, el cual obra en nosotros a través de la palabra. Y Dios manifiesta su fidelidad al dejarnos su Espíritu Santo. Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo empezó la obra, hermanos? La obra del Espíritu empezó cuando Él nos empezó a inquietar acerca de la eternidad, cuando empezó a convencernos, hermanos, de juicio, de arrepentimiento, cuando empezó a mostrar nuestra pecaminosidad, cuando empezó a abrir nuestros ojos al Evangelio. Ahí es cuando la obra fue comenzada. Tito 3:5 dice Pablo, el Señor nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Ese es el empiezo, esa es la obra comenzada de la fidelidad de Dios en nosotros, pero no nos deja allí. ¿Qué responde Jesús cuando los discípulos le dicen, no te vayas, Señor, no te vayas? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, el cual los va a llevar a toda verdad, el cual va a tomar la obra y la va a terminar. Alguien dice que el Espíritu Santo, hay un término para la gente que trabaja en el campo, para la gente que trabaja haciendo techos, para la gente que trabaja, hermanos, en la construcción. Generalmente se dice, esa gente es un blue collar. Dicen, no, un blue collar. Es un trabajador de cuello azul. ¿Sabes por qué de cuello azul? Porque cuando regresan, hermanos, regresan bien sudados, bien trabajados. Y alguien decía, el Espíritu Santo es un trabajador de cuello azul, porque trabaja 24 horas, 7 días. ¿Sabes para qué?
para, hermanos, mantenernos en fe y para lograr nuestra preservación. Es Dios actuando en vosotros. No es mi espiritualidad. ¿Por qué nosotros llegaremos, hermanos, hasta el fin y estaremos en pie? No es por nuestras obras, es porque Dios ha estado, hermanos, trabajando y obrando incansablemente para mantenernos de pie. 6 veces cae el justo. ¿Qué pasa aún la séptima? Aún la séptima lo levantará el Señor. El que empezó la buena obra la terminará. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, nosotros tenemos un Dios que es, ¿qué? Fiel. Y el Señor, hermanos, perfecciona su obra a través de santificarnos, a través de sostenernos. Él nos santifica, nos mantiene en fe. Me gusta mucho este verso en Hechos 14:22. Cuando Pedro es el que dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, no es, hermanos, de que las tribulaciones sean meritorias, sino que el Señor usa el sufrimiento para santificarnos. Es una herramienta más, hermanos, en el taller del Señor. Y el Señor en su fidelidad nos santifica. Y nosotros creemos muchas veces que la santificación es algo externo, hermanos, pero es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Es el Espíritu de Dios, hermanos, ayudándonos a creer, dándonos ese instrumento que es la fe, hermanos, para que nosotros, hermanos, estemos asidos de Dios. Y Él es el que nos sustenta. La fidelidad de Dios se demuestra en que nos ayuda a perseverar en medio de la aflicción. Uno ve los ejemplos en la Biblia y uno dice cómo José aguantó eso lo que le hicieron, que lo hayan vendido y lo hayan tirado allá a una cárcel. Los mismos hermanos, yo no hubiera aguantado. Bueno, hermanos, en vez de levantar a José y ponerlo como alguien extraordinario, hermanos, démosle gloria al Dios de José. Daniel en el foso de los leones. Ay, yo quisiera tener la fe de Daniel, que Daniel cayó en medio de los leones y no se inmutó. Hermanos, no era Daniel. Yo te aseguro, hermanos, que cuando Daniel cayó en el foso de los leones, él tenía temor en su corazón. Pero fue preservado. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía un Dios extraordinario, un Dios que era fiel y sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Pablo y Silas cantando himnos. Pero ponemos estos ejemplos, pero no nos vayamos tan lejos, hermanos, en medio de nosotros. Cuando uno es pastor ya por años, uno ve a cristianos, hermanos, que el enemigo viene como un tren en contra de ellos y los derriba. Y uno dice: wow, este hermano no se va a levantar de ahí. No, si fuera por la fuerza del hermano, no. Pero como el hermano tiene un Dios extraordinario, uno ve de que Dios viene y recoge y restaura. Uno ve, hermanos, mujeres, hermanos, que han enterrado esposos, que han enterrado hijos, hermanos, y entonces las ves el domingo agarrar camino a la iglesia para adorar a Dios. ¿De dónde viene, hermanos, ese gozo en medio de la adversidad? Hermanos, ese gozo extraordinario viene de la fidelidad, hermanos, viene de la comunión con un Dios extraordinario. Dios es el que nos sustenta. ¿No es esa la doxología de Judas 1? Aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caer. Imagínate que el Señor nos suelte de la mano. Bueno, ve y corre a ver si tú no te caes, pues. Hermanos, ahí mismo, ahí, ya no llegamos ni al parqueo. Allí en el pasillo estamos, hermanos, cayéndonos los unos en frente de los otros. La ira de Dios en Romanos 1 es el Señor dejar, hermanos, que la gente haga lo que quiera, abandonarlos a su propia justicia. Pero aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A ese Dios, gloria, honra y majestad,
hermanos, porque es fiel. Por eso en medio, hermanos, del coronavirus, por eso en medio, hermanos, de el lupus, por eso en medio de las cirugías, por eso en medio de la debilidad, de los divorcios, en medio de Satanás viniendo como un tren en contra de nosotros, hermanos, nosotros podemos tener gozo porque tenemos comunión con Dios y tenemos, hermanos, la fidelidad de Dios. Por eso cuando cantamos, oh Dios eterno, cantamos de su fidelidad. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Hermanos, es una verdad. Y el Señor utiliza, hermanos, su Espíritu santificándonos y sustentándonos. Y así el Señor nos llama, hermanos, aún en el sufrimiento, a sufrir bien. ¿Por qué? Porque aunque nosotros suframos, Él continúa siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Señor viene y nos dice, hermanos, que nada nos va a separar de su amor. Su fidelidad está expresada en Romanos de una manera tan tajante. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? La muerte, el presente, el porvenir, lo alto, lo bajo, ángeles, potestades, cuchillo, espada, hambre, desnudez. ¿Qué dice Pablo? A nosotros nos tratan todos los días como ovejas del matadero y sin embargo podemos decir, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y entonces saca uno el pecho y dice, ay, la verdad, nosotros somos los vencedores. No, termina el versículo, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, tu fidelidad, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Por eso podemos tener un gozo extraordinario, hermano. En último lugar, estos hermanos, santos comunes, y estos hermanos, nosotros santos comunes, podemos experimentar un gozo extraordinario en medio de la adversidad. Hermanos, porque gozamos, porque contamos con la familia de Dios. Una vez más, vamos a nuestro texto, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? En la venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es Pablo hablando. Imagínate Pablo, un teólogo, hermanos de teólogos, criado a los pies de Gamaliel, vio a Cristo, hermanos, cara a cara en el camino a Damasco, escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Yo creo que Pablo, hermanos, si hubiera sido un teólogo que no hubiera conocido la cruz como la conoció, hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo ni necesidad tengo de ir a la iglesia. Tengo un conocimiento de Dios, me encierro en mi estudio, escribo mis libros, contesto preguntas de cristianos menos profundos. Pero aquí está Pablo diciéndole a la iglesia, hermanos, no aguanto las ganas de irlos a ver. Con mucho deseo ver su rostro. Hermanos, estoy separado de ustedes de vista, pero no de corazón. ¿Qué era este Pablo? Era un romántico, hermanos. ¿Qué era este Pablo, hermanos? ¿Era alguien sentimental? No, hermanos, era alguien, hermanos, que había entendido el regalo supremo, bendito que es tener, hermanos, una familia de Dios en la tierra, una iglesia en donde poder adorar. ¿Qué es la iglesia? Es la reunión de los descendientes de Dios, congregados para deleitarse en su Dios. Esos somos nosotros. Somos descendientes de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá, adoptivos en Cristo? ¿Y cuántos están acá deleitándose en el Señor?
Pablo, hermanos, deseaba estar ahí. Mucho deseo de ver vuestro rostro. En el capítulo 1, ustedes nos han llegado a ser muy queridos. ¿Qué es este amor, hermanos, con el cual el Señor nos une? ¿Cuál es esta dicha, hermanos, en donde gente de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, hermanos, venimos y somos uno en Cristo? Este, hermanos, es un gozo, es un regalo que Dios nos da de este lado del cielo para que podamos estar gozosos en medio de la adversidad. ¿Qué es lo que le pasa a Elías cuando él siente que él está solito? Está en una cueva allá, él solito. Y le dice el Señor: solo yo he quedado. El Señor le dice: solo tú has quedado. La familia de Dios, hermanos, son los descendientes de Dios. Qué dulce fraternidad a través de su evangelio. Hermanos, claro que sí hay problemas en las iglesias, claro que hay roces, claro que sí, hermanos, vivimos de este lado del cielo, hay problemas, hermanos, pero ¿sabes qué? Somos, hermanos, la familia de Dios, somos los hijos de Dios. Y es un regalo, hermanos, que debemos apreciar. Veamos esas expresiones filiales. ¿Te parecen exageradas de parte de Pablo? Mucho deseo de ver su rostro. Y esta pandemia, espero que nadie se tome esto personal acá o en donde se me vea, ha revelado mucho en los corazones de muchos. ¿Será que muchos desean ver el rostro de los hermanos de su iglesia? O ya está bien, a través de las redes hago mi popcorn y me pongo a ver el mensaje ahí a media agua, medio tibio. Bueno, Pablo, hermanos, había sido perseguido, lo habían sacado, lo habían apaleado, lo habían puesto en cepos, hermanos, y lo que quiere es regresar. Lo que quiere regresar para estar con los descendientes de Dios, sus hermanos, nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Ya quisiéramos ir a vosotros, pero Satanás nos ha estorbado. Hermanos, lo que movía a Pablo era el deleite, hermanos, de estar con los hermanos y el deleite de Dios. El deleite de estar, hermanos, en la casa de Dios. ¿No lo dijo David? David lo vuelve a uno loco, hermanos, porque dice cómo alguien que vivió de este lado de la cruz entendió los deleites de Dios con tanta claridad. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para inquirir en su templo y para contemplar, ¿qué? Su hermosura. ¿Estás contemplando tú en este día la hermosura de Dios en medio de nosotros? El Señor juntándonos como apoyuelos, hermanos, bendiciéndonos, mandando su evangelio, diciéndonos que podemos experimentar un gozo extraordinario a través de la comunión con Él, a través de su fidelidad, hermanos, y a través del medio de gracia, hermanos, que es la familia de Dios, la iglesia. Efesios 2:19, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos. ¿Cómo te sentiste tú la primera vez que viniste a Estados Unidos? Se siente uno, hay una expresión, como un pollo comprado, ¿no? Ya no más, tenemos una familia, somos conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? ¿Miembros de qué? De la familia de Dios, de la familia de Dios. Deleite. Escucha este himno. Alguien dice, todo lo que un predicador está tratando de predicar, ya un himnólogo lo dijo mejor. Escucha lo que dice este himno, voy a ir terminando. Cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Está hablando de la iglesia. Sabemos que no es un lugar, pero en un lugar nos congregamos. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor. Banquete rico el corazón
admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar a tu bondad? Pues miles de hombres mueren ya rehusando tu verdad. Ese mismo amor que nos sirvió y nos salvó, si no en mi pecado, aún estaría yo. Sobre las naciones, ten piedad, Señor, constríñeles a llegar. Envía tu palabra allí y tráelas a tu hogar. Y escucha cómo termina: tus iglesias llenas, urge ver, para que de un corazón la raza escogida de tu gracia eleve una canción. Yo resumo ese himno en una palabra: deleite. Deleite de estar congregados, hermanos. Deleite. No es cómo se vistió este, cómo no vino el otro. No es que este no me saludó. No, hermanos, venimos aquí a deleitarnos delante de la presencia de Dios, a escuchar su voz, hermanos, y a contemplar su hermosura. No te conformes con una experiencia truncada de lo que es la iglesia. No, yo voy ahí, tú sabes, ¿verdad? De vez en cuando, uno ahí predica más o menos, la alabanza está buena, pero no, ya estoy. No, hermanos, es la familia de Dios. Te voy a decir algo, porque lo dice el texto. Cualquier estorbo, y uno tiene que saber distinguir el estorbo, hay que saberlo discernir. Pero cualquier estorbo que te impida llegar hacia donde la iglesia de Dios se congrega, viene de Satanás. Ahora, uno puede estar trabajando. A mí me tocó trabajar, hermanos, y yo lloraba en ese trabajo, pero, hermanos, era algo legítimo. Si tu conciencia te dice quédate en casa porque el virus te da un temor y tienes precaución, esa también creo yo que es una razón válida. Si estás enfermo. Pero, hermanos, esos estorbos que aparecen todos los domingos, yo diría, empiezan desde los sábados a aparecer, ¿no? La invitación al barbecue, el cumpleañito de fulano, el aniversarito de sutano, la llamadita que me van a hacer, el partido que, ¿verdad?, es cabal a las 3. Hermanos, si estoy haciendo mi exégesis bien, Pablo dice que los estorbos que le impedían a él llegar a la casa de Dios para disfrutar y deleitarse en Dios venían de Satanás, que quiere, hermanos, alejarnos de la predicación de la palabra, de la comunión con Dios, de contemplar la hermosura de Dios y su fidelidad, y, hermanos, del deleite de estar los unos y otros adorando al Señor. Termino. En tiempos buenos, pero también en tiempos de adversidad, descansemos en algo, hermanos. A través de Jesucristo, nosotros tenemos comunión con Dios. Él es tu Padre. Y no hay nada, hermanos, no hay, hermanos, un estorbo que la sangre de Cristo no pueda quitar. El velo está roto. Y los ángeles que impedían el regreso al jardín, hermanos, ya no tienen la espada para que tú no entres. En tiempos buenos, pero también en tiempos adversos, podemos experimentar extraordinario gozo. ¿Sabes por qué? Porque el que empezó la buena obra, ¿qué? La terminará. Él está actuando 24 horas, 7 días a la semana, actuando. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros perseveremos, para que nosotros recibamos fe, para que nosotros, hermanos, estemos en pie. Y en último lugar, hermanos, en tiempos buenos, pero también en tiempos adversos, gocémonos en la familia de Dios. Disfrutemos, deleitémonos, hermanos, en la familia de Dios, que va a ser, hermanos, lo más cerca del cielo que tú vas a experimentar de este lado. Ay, pero la iglesia es imperfecta. Oh, sí, claro que es imperfecta. Sí, pero los hermanos son complicados, empezando con el pastor.
No estoy viendo a José aquí. Hermanos, somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Y el Señor, hermanos, nos ama con un amor eterno. Y aquí Él ha decidido, hermanos, mandar, según dice el Salmo, ¿qué? Bendición y vida eterna. Así que cuando Satanás empiece con sus estorbos, que son bien creativos, para impedirte de que tú estés en este lugar, tú debes decir, no. La iglesia es indispensable. ¿Por qué? Porque Él dijo que donde 2 o 3 estén, ahí Él va a estar en medio de nosotros. Así que levantémonos en contra de esos estorbos y preparémonos para poder vivir, hermanos, un gozo extraordinario. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo y Señor, gracias te damos, Señor. Abre nuestros ojos a tus maravillas. Nos recordamos, Señor, cuando este siervo tuyo, Lutero, debatía con este hombre que se llamaba Erasmo y no se ponían de acuerdo, y le dijo: el problema que tú tienes es que los pensamientos que tú tienes acerca de Dios son demasiado humanos. Señor, ensancha nuestra mente, Señor, para que nosotros entendamos que, Señor, el plan de redención, el mensaje del Evangelio, la obra y la persona de Cristo Jesús, Señor, han sido desplegadas desde los cielos, Señor, con este propósito. Señor, tú deseas tener comunión con nosotros. Tú nos invitas a tu mesa. Tú nos haces tus hijos, Señor, y tú vences al pecado, Señor, en aquella cruz en donde tu Hijo, Señor, murió. Gracias, Señor, por ser fiel, Señor, a nosotros. Señor, porque nuestra fidelidad es muy pequeña, Señor. Nuestra fidelidad, Señor, es, Señor, bastante mediocre. Pero gracias, Señor, porque tu fidelidad es extraordinaria, Señor. Tu fidelidad es extraordinaria. Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Y gracias, Señor, por el regalo, Señor, que nos has dado al darnos hermanos en Cristo, al darnos a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre Santo. Oh Dios mío, Señor, que tus descendientes, Padre Santo, se deleiten en ti, porque ciertamente tú has aderezado mesa delante de ellos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Amén.